orientadas precisamente a los factores que detonan la violencia. En nuestro país podremos establecer o crearse muchos servicios, pero si no están orientados a esos factores que detonan esta violencia, entonces de pronto perdemos la oportunidad de intervención, ¿no? Para ir muy rápido en este tema de la violencia, también, como ustedes lo saben, hemos trabajado para tener un marco normativo y herramientas que nos permitan una intervención. Podemos encontrar a lo largo del país a muchos profesionales comprometidos, pero si no tienen un marco normativo que respalde esa intervención, es poco muchas veces lo que se puede hacer. Entonces está la aprobación del reglamento de la 3466, que fija parámetros para garantizar el interés superior del niño. Está la aprobación del reglamento de la ley que prohíbe el castigo físico y humillante, que es en el marco del resultado 21 que estamos haciendo el plan de implementación. Hemos presentado ya en una primera reunión los ejes sobre los cuales se va a construir, y con un grupo de niñas, niños y adolescentes organizados en el marco de una actividad que hizo World Vision, hemos empezado la consulta también con las niñas y los niños, ¿no? Están también los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar. Seguro Educación va a profundizar más en esto, pero que lo hemos trabajado conjuntamente, para la prevención y atención de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, que regula la atención y prevención de las situaciones de violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes. Se ha elaborado conjuntamente con el Ministerio de Educación señales de alerta para la detección de situaciones de violencia contra las niñas y niños, y puntualmente desde el Ministerio de la Mujer estamos trabajando para diseñar acciones de prevención, fortalecimiento. Estamos trabajando conjuntamente con Educación para el fortalecimiento de las capacidades de los especialistas que van a ir a nivel nacional. Lo hemos hecho conjuntamente con el Ministerio de Educación, pero además también estamos trabajando con el área de educación que tiene a cargo el tema de los procesos disciplinarios, para garantizar que los indicadores del interés que nos dicen que se está observando el interés superior del niño se consideren en estos procesos, ¿no? Bien, en cuanto a la ampliación de servicios, tenemos en estos momentos 1.781 defensorías municipales del niño y adolescente. Y quiero decirle algo, olvidé en el marco normativo poner la aprobación del decreto legislativo 1297, que es el decreto legislativo que orienta la acción del Estado para la protección de las niñas, niños y adolescentes. Y se ha identificado como uno del factor de desprotección la violencia, ¿no? En casi todas las situaciones de violencia que tenemos, que se presentan, hay una situación de riesgo o desprotección familiar, ¿no? Y este decreto legislativo nos permite, por ejemplo, autorizar a las defensorías del niño y adolescente a intervenir frente a situaciones de riesgo. Como usted sabe, porque usted ha participado de estos procesos internos en la región, las defensorías, las de MUNAS, muchas veces intervenían, pero su intervención no tenía una fuerza que obligaba a otras autoridades u otros servicios al cumplimiento. Hoy, si logramos que las defensorías se acrediten, van a resolver situaciones de riesgo y evitar la desprotección familiar y evitar situaciones más críticas. El Ministerio, juntamente con UNICEF y otras instituciones, Save the Children, venimos trabajando para construir instrumentos para darle como herramientas a las DEMUNAS para trabajar con familias, ¿no? Fundamentalmente en el desarrollo de competencias parentales, atención de los casos de situaciones de vulneración de derecho, fortalecimiento de capacidades de autoprotección utilizando metodologías lúdicas de las niñas, niños y adolescentes. Están los 246 centros de emergencia mujer, los CEN en comisarías, bienvenido Javier. Están las 12 unidades de protección especial, que son las que inmediatamente dictan las medidas de protección, y aquí hay una articulación muy directa con la línea 100, el SAO y otras líneas, el CICB, otras líneas de reporte, de trata, por ejemplo, también, y hay un equipo itinerante que interviene inmediatamente cuando se conoce la vulneración del derecho para dictar una medida de protección, ¿no? Integral. Los 44 servicios Juguemos, están los CEDIF, están los CAR, que se les ha dado un nuevo giro a este servicio de protección. Realmente estamos trabajando con varios modelos a partir
de este 1297 para transformar las medidas de protección en una respuesta oportuna, pero también adecuada de las niñas, niños, adolescentes, ¿no? Lograr una desinstitucionalización de las niñas y niños, ¿no? Pero a partir de el fortalecimiento del hogar o buscar un entorno familiar adecuado. Precisamente en este trabajo estamos ahora, justo ayer con UNICEF, con expertos uruguayos que nos han venido a dar asesoría para lograr que este proceso de desinstitucionalización sea una realidad. Está el servicio acercándonos también. Están en 55 distritos se cuenta con la estrategia rural. Tanto la respuesta a la desprotección familiar, riesgo y desprotección familiar, como los servicios orientados a la atención de violencia, como ustedes saben, están en el marco de 2 programas presupuestales, el 117 y el 80, ¿no? En cuanto a la participación de las niñas y niños adolescentes, como ya le había señalado, nosotros estamos abocados a promover consejos consultivos, pero en realidad el consejo consultivo es el instrumento, pero el resultado es el trabajo que venimos realizando y que vienen realizando todas las instituciones aquí presentes desde las diferentes áreas, Acción por los Niños, Save the Children, el GIN, World Vision, ¿no? Con las niñas y niños para empoderarlos, ¿no? Y garantizar el que sean artífices de estas decisiones. Actualmente hay 499 consejos consultivos de niñas, niños, adolescentes a nivel nacional. Y como le decía, la meta es contar que todos los distritos del país tengan una DEMUNA, un Juguemos y un consejo consultivo, ¿no? Entonces, otro avance importante que le va a ayudar muchísimo al país es que el Perú ha sido incluido en la Alianza Global para poner fin a la violencia. Eso nos va a permitir recibir asistencia técnica, nos va a permitir conocer otras experiencias, nos va a permitir generar conocimientos, intercambiar experiencias y de pronto también el financiamiento para mejorar las estrategias y visibilizar las buenas prácticas que se desarrollan en nuestro país y en otros países también. Otro avance importante que tenemos para el tema de la violencia en el marco del sistema son los sistemas de denuncia, específicamente la línea 100, el chat 100 y el CICB. Asimismo, hay estrategias locales, ¿no? Las estrategias de intervención local multisectorial con pertinencia cultural, como ya lo ha señalado, lo de IMASA, que estamos trabajando, ¿sí? Puntualmente en el marco de la estrategia rural, estamos trabajando en estrategia para mirar cómo se implementa en esa localidad el sistema de protección. Están los comités multisectorial por los derechos del niño, que Acción por los Niños ha acompañado este proceso durante muchísimos años, pero que también queremos garantizar que se implementen en los municipios. Fíjense, en los casos que han llegado de riesgo, incluso de desprotección familiar grave, los casos que han tenido mayor éxito son los casos en que se ha encontrado, se ha enganchado, se ha coordinado estos casos con una comudena, ¿no? Y entonces donde están todos los servicios y el que lleve el caso en la unidad de protección especial expone cuáles son los mecanismos que requiere, la respuesta que requiere de cada sector o cada servicio que está en la comudena, y luego se puede tener una resolución articulada, integral de la problemática, ¿no? Como ustedes saben, nosotros tenemos también servicios y dentro de la estrategia estamos incorporando dentro del PIAS, que trabaja en las comunidades de la Riviera, de las rivieras del río Napo, Morona, Putumayo Alto y Putumayo Bajo y el lago Titicaca, ¿no? Han atendido con este servicio Juguemos a 5.798 niños y niñas y adolescentes entre 3 y 14 años con acciones. Ahora ya hemos incorporado también en este servicio acciones de desprotección familiar. Y finalmente estamos abocados a 2 cosas. Primero, tener sistemas de registro. Tener sistemas de registro, tener datos ordenados, pero además generar con esa información conocimientos, ¿no? Y que nos sirvan para implementar sistemas, mecanismos que nos permitan fortalecer las capacidades de los y las operadoras y conectar estos procesos tanto de formación como de supervisión de servicios, ¿no? Entonces, en el 2018 se han realizado
en 18 cursos básicos de defensoras y defensoras a nivel nacional, con respecto a competencias parentales, orientadas precisamente a trabajar cómo revertimos esta situación de violencia. Fortalecimiento también de capacitación a 150 gestores del programa Juntos, porque una estrategia es la articulación, con el objetivo de que en sus visitas orienten a las familias y alerten sobre situaciones de riesgo de protección, dentro de ellas la violencia. Se ha trabajado desde el programa con docentes capacitados y sensibilizados, y hemos capacitado también conjuntamente con el Ministerio de Educación al 100% de los especialistas en convivencia escolar que van a bajar, ¿no? El trabajo, si bien es cierto, hay algunos avances, pero también el trabajo debe continuar. Somos conscientes que es importantísimo el fortalecimiento del sistema de protección y el nivel de articulación, no solo en el nivel nacional, sino también en el nivel regional y en el nivel local, que es donde encontramos la vulneración de derechos. Y por ello es sumamente importante el compromiso de las autoridades en esos niveles. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la Directora General de Niñez del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Asimismo, quiero dar la bienvenida al Director de Derechos Fundamentales del Ministerio del Interior, al señor Javier Ernesto. Bienvenido. Gracias por su asistencia en esta mesa de trabajo de alta envergadura para el país, para la labor que desempeña la Comisión de la Mujer y Familia de este Congreso. Y bien, además quiero dar la bienvenida a Liv Knudsen, que es coordinadora del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Lima Metropolitana, del CONA, ¿no? Y ya bien decía la doctora Carmen del rol que cumplen los CONAS en las tareas de prevención de la violencia. Jonathan, a quien había mencionado, representa a la red de municipios escolares de Lima, ¿no? Y en ese mismo sentido, el rol que desde los municipios escolares vienen sumando a esta campaña de prevención, de promoción de información, etcétera. Solo para mencionar el propósito que se plantea desde la Dirección General de Niñez para lograr que los CONAS sea igual a la cantidad de municipios que existen en nuestro país. Eso sería excelente, ¿verdad? Que hay un pequeño detalle, y es que la Ley Orgánica de Municipalidades no tiene como mandato la creación de consejos consultivos como los CONA. Y justamente por eso, viendo ese vacío, pequeño vacío, aunque en el hecho y en la realidad ya existen, hemos presentado un proyecto de ley haciendo explícita la responsabilidad que tuvieran, que deben tener los municipios distritales, provinciales, en crear espacios consultivos para niños, niñas y adolescentes, para los derechos de las mujeres, para pueblos indígenas, para población afectada por violencia de los años 80 al 2000. O sea, son importantísimos estos espacios consultivos y de participación de la sociedad civil. Claro, como no mandata, tampoco creen que están en el deber y pareciera que está sujeto a la voluntad política de cada gobierno entrante. Vamos a nosotros seguir insistiendo para que esta iniciativa de ley se aborde en la comisión que corresponde y ojalá se pueda aprobar. Solo para ir adelantando como comentario en la realidad, ¿no? Porque creo que la estrategia está muy bien diseñada, precisada en términos de contenido, de la intención que se tiene, el propósito, el resultado que queremos lograr. Cuando ocurren casos de violación sexual de una estudiante X, de una institución educativa X en Ayacucho, de pronto el director de escuela, el profesor de aula, la tutora, la docente, no sabe qué debe hacer. O sea, esa es la realidad. Entonces, cuando llaman a Tania Pariona, a algún trabajador, al despacho de la comisión, ¿qué hago? Bueno, entonces necesitamos, ¿no?, saber cuál es esa ruta que debe seguir este docente que se enteró. Lo primero que ellos sienten que a la que tienen que acudir es o al SEM, o a la Fiscalía, o a la Policía. En primera instancia es la persona. Esa persona, pónganse, si ha sufrido una violación sexual, es la persona el centro de atención y de alerta que debería, en mi lógica, en mi criterio,
activarse en todo sentido paralelamente a lo que seguiría la ruta, que me gustaría en realidad tenerlo incluso con mayor claridad desde esta mesa de trabajo, pero la víctima es vista como víctima de violación, pero no como persona con derechos. Por ejemplo, que tiene que ir al hospital inmediatamente a recibir todas las atenciones médicas vitales, y más cuando ven a la niña ensangrentada en el aula, y más cuando ha sufrido violación sexual, para atenderse de acuerdo a los protocolos de salud en casos de violación sexual. Esos pequeños detalles, pero que son de inmensa importancia respecto al protocolo de atención médica, por ejemplo, no lo tienen con claridad los docentes. Y de pronto ni la enfermera, ni la obstetra, ni el personal de salud, y dice, bueno, ya a la niña se le va a pasar el sangrado. Lo que tienen que hacer es mandarla al médico legista para que certifique que fue una violación sexual. Oigan, la niña fue violada. Es probable que tenga un embarazo, no lo sabemos. Es probable que haya afectado los signos vitales de sus organismos. Es posible que la niña pueda haber sido transmitida con VIH, con alguna enfermedad de transmisión sexual. O sea, esos detalles, y lo transmito porque es algo real que el despacho de la comisión recibe permanentemente de docentes, de ciudadanos. Entonces lo planteo para ver cómo las intervenciones siguientes nos permitirían tener esa reflexión precisa, acotada, pero de algo que quedara como una información también en la que todos nos involucremos para hacer esa campaña de prevención y de atención acertada en casos como las que hoy nos convocan. Bien, ahora agradecemos nuevamente a la doctora María del Carmen por la presentación importante de cómo viene funcionando y cómo está diseñada este Sistema Nacional de Atención y Protección Integral a los Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora vamos a dar la palabra al representante de la Secretaría de Descentralización de la PCM, al doctor Edgardo Cruzado Silveri, en este caso para que nos compartiera sobre los componentes locales de este Sistema Nacional de Atención y cómo desde el área, desde esta Secretaría de Descentralización vienen articulando el trabajo con gobiernos locales, regional. Damos la palabra por 8 minutos. ¿Les parece tomarnos el tiempo para tener chance de debatir, de compartir y de salir con buenos aires, diríamos, de hacer un trabajo también efectivo? Gracias. Muchísimas gracias, congresista, muchísimas gracias por la invitación. Yo en realidad reaccionaré a la presentación de María del Carmen, tratando de resaltar algunos temas que desde la Secretaría de Descentralización nos parecen importantes desarrollar en la mesa de trabajo y en el grupo de trabajo. Un primer elemento es resaltar la importancia que tiene para el Ejecutivo el tema en general de violencia y de inequidades de género. Yo comentaba con varios de ustedes que requerimos un poco más, así como cuando empezamos, y es un diagnóstico que tiene el presidente, el primer ministro, así como cuando empezamos sentíamos que la conversación o los niveles de articulación con los gobiernos nacionales eran muy débiles, y que de esa articulación, de ese poner sin una agenda cerrada, sino sobre todo abrir una mesa de trabajo, crear espacios de comunicación, podíamos conseguir resultados efectivos, sin tener previamente establecidos los resultados. Ya era una ganancia. Creemos que enfrentar los temas, hablar de estos temas, ya es una ganancia sustancial. Entonces, felicitar el esfuerzo de ponerlos en la mesa. Como ustedes escucharon en el discurso del 28 de julio, esta es una prioridad central para el gobierno. Fue presentado en el discurso que asumió el mando el presidente de la República, y luego en la política general de gobierno. Entonces, uno de los componentes, una de las líneas de la política general de gobierno tiene que ver con enfrentemos específicamente este problema en un aspecto que tiene una complejidad, y es parte de la esencia que tenemos la cultura, la ciudadanía, los peruanos, digamos, ¿no? Y hoy resaltar que hay temas que son de inmediata atención, de urgencia, de centralidad, y además es lo que nos ha permitido poner el tema en la agenda tan desgarradoramente, como usted lo ha mencionado ahora, congresista, y es que hay temas que afectan directamente a la sensibilidad de los peruanos y que no podemos aceptar, ¿no? Los casos que usted acaba de
de describir con la cotidianidad con la que nos suceden, es algo que no podemos aceptar, ¿no? Los feminicidios tienen que parar, las violaciones sobre niños tienen que parar, los niveles de violencia que podemos reducir tienen que disminuir significativamente, y eso tiene cosas de corto plazo que tienen con atención de las víctimas, con la sensibilidad que tenemos que tener las autoridades y los responsables, pero además en el largo plazo, con trabajos de cultura, con modificaciones en nuestro comportamiento, en nuestras maneras de relacionarnos, en nuestras maneras de comunicarnos. Y hay que tomarlo con esa complejidad. Desde el Ejecutivo establecimos una comisión específica para trabajar estos temas, donde está el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, está la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, y hemos trabajado un conjunto de elementos que se han traducido en una propuesta específica. Yo creo que por primera vez, además está el Ministerio de Economía, con lo cual hay en la ley de presupuesto una demanda específica de financiamiento asociado a un Estado que tiene que poner toda la voluntad por enfrentar ese tema. El tema es que no es un rol solo del Ejecutivo, es un rol del conjunto de la ciudadanía. Entonces, primero, resaltar que es una prioridad central para el Ejecutivo, creemos que para el país, y ahí agradecer no solo al Congreso, sino al conjunto de instituciones que hoy estamos en este espacio, pero que hemos estado hace poco sentados también en la PCM discutiendo en el marco de esta comisión y el informe, pero que además no acaba con los informes, es un elemento que tenemos que avanzar por, como yo les explicaba, hay cosas de corto plazo que hay que enfrentar ya, desde temas judiciales como nos reflejaba en el sistema, pero también temas de largo plazo, ¿no? Todos los que tenemos hijos, hijas, familiares, y nos relacionamos con los entornos y los espacios, requerimos una atención urgente de esto, y la sensibilidad ahí está a flor de piel con el tema. Entonces yo aprovechar ahí y felicitar a la comisión por el esfuerzo que está haciendo. Lo segundo es específicamente sobre el tema que me plantean. Nosotros trabajamos directamente con gobiernos regionales y gobiernos locales, y hoy es una gran oportunidad porque acabamos de, hace muy pocos días, de tener un proceso electoral que ha implicado una renovación de las autoridades, y dada la normatividad vigente es una renovación al 100% de autoridades locales. Todos, a partir del 1 de enero, por primera vez en nuestros procesos electorales tendremos 100% de nuevos alcaldes. Nosotros tenemos 1.874 municipalidades, tendremos 1.874 nuevos alcaldes distritales y provinciales. Eso es un gran cambio. Eso en muchos casos se considera una debilidad, una dificultad, un problema. Nosotros tenemos que considerar que eso también es una gran oportunidad. Tenemos autoridades que vienen con el respaldo de su población, vienen con la legitimidad de haber sido elegidos por voto popular, y eso es un potencial enorme para pensar en implementar una renovación de políticas públicas, ¿no? De empezar a introducir estos instrumentos en los gobiernos locales. Desde la Secretaría de Centración llevamos un año preparándonos para este día, para el día en el que hay que acompañar el proceso con las nuevas autoridades locales. Ya el próximo lunes tendremos una primera reunión con los alcaldes de las grandes ciudades ya electos. Los alcaldes ya no tienen segunda vuelta, a diferencia de los gobiernos regionales. Entonces tendremos una buena parte de los alcaldes aquí en una reunión para discutir un poco las grandes prioridades, sobre todo de grandes ciudades. Y luego iremos a cada uno de los departamentos a conversar con los alcaldes, a tratar de ponernos de acuerdo con ellos, que es una manera en la que también creemos que hay que enfrentar las prioridades de política, en aproximar las prioridades nacionales con las prioridades locales y regionales. Nosotros tenemos ahí coincidencia en que temas como la violencia, los temas de protección y la atención integral de niños y niñas es un tema que es fundamental para el trabajo que debemos hacer. Quiero concluir solo con un tema que me parece muy importante para considerar en el plan de trabajo del grupo. Si uno mira los gobiernos locales del Perú, tiene que entender que no todos son iguales. Los gobiernos locales del Perú son muy diversos. Tenemos 1.874 gobiernos locales, pero más de 1.300 gobiernos locales son gobiernos locales rurales, o son distritos rurales. Más de 1.200 gobiernos locales, más de 1.200, no tienen dentro de su distrito un centro poblado de más de 400 de viviendas o más de 2.000 habitantes. Son sobre todo distritos, alcaldes que tienen que enfrentar una realidad de espacios territoriales muy dispersos. Entonces uno tiene que pensar los servicios de esa forma. Entonces cuando un alcalde que tiene estas características, que en general tendrá 4, 5, 6 trabajadores, con un presupuesto muy reducido, y tiene que hacer focalización de hogares,
tiene que hacer además construcción, infraestructura, además tiene que atender la DEMUNA, además tiene que programar vaso de leche. Hay que pensar en cómo lo ayudamos a ese alcalde a ese diseño institucional que permita enfrentar ese conjunto de elementos junto con su población. En esos lugares, en esos distritos, que son la principal cantidad de distritos del Perú, requerimos un acompañamiento específico de la Comisión. Entonces creo que hay que, como han empezado ustedes hoy a partir de la presentación de la directora general, a pensar esto en una manera integral, no una manera separada, no yo viendo la DEMUNA, tú viendo el programa social, sino pensar que esto en realidad es un conjunto de elementos que dentro desde el gobierno local o dentro desde el gobierno regional, desde esa prioridad de política podemos constituir un servicio. Solo quiero terminar felicitando la iniciativa de UNICEF y este esfuerzo que se ha hecho de haber hecho visibilizado la semana pasada a los niños, ¿no? Hace unos días en realidad, a los niños en cargos políticos. Varios alcaldes tomaron también la iniciativa ¿no? Y varias empresas privadas, el mismo presidente, el mismo premier, de colocar a una niña en el lugar que nosotros esperamos tener, ¿no? Y que cada vez podamos respetar más eso. Entonces quería comentar con eso, congresista, nuevamente resaltar la felicitación de la reunión, saber que ese es el inicio de un gran trabajo, ¿no? Y acompañarlos. Tendremos una etapa de inducción con nuevas autoridades antes del 31 de enero, todos ellos asumen el 1 de enero, y tendremos luego un proceso de acompañamiento los primeros meses también del 2019, porque tener mejores alcaldes, tener mejores gobernadores, quizás es el resultado de tener mejores políticas públicas, ¿no? Muchísimas gracias, congresista. Muchas gracias. Igualmente agradecemos por la precisión y la participación en el tiempo correspondiente. Creo que hay una necesidad imperiosa de trabajar en la capacitación a las nuevas autoridades electas. En algunos casos estoy segura que será para bien, y en otras es que hay que empezar un proceso nuevo, especialmente con aquellas que ya, digamos, han asumido un compromiso, han implementado una iniciativa y de pronto, obviamente, tienen que dejar el cargo, pero hay que empezar de nuevo, ¿no? Entonces, pero son desafíos y estamos siempre las autoridades siendo aves de paso, periodos en un tiempo respectivo, y lo que hay que hacer es dejar una institucionalidad sólida y de sostenibilidad en el tiempo, que es lo que quisiéramos que se garantice. Hay un tema que siempre nosotros nos preguntamos, y es que cómo avanzamos en la calidad de gasto, no solo el incremento de la inversión de los gobiernos, tanto regional como local, para luchar contra la violencia que sufren las niñas, niños y adolescentes, sino la calidad de gasto. ¿En qué se gasta? A mí, por ejemplo, siempre fue una pregunta que tengo presente, ¿en qué invierten más? O sea, ¿cuál es la inversión que hacen los gobiernos regionales y locales para enfrentar esta problemática? Capacitación, talleres, visitas, charlas, encuentros, no me queda aún muy claro. De pronto, son actividades muchas veces generadas por sociedad civil, que por ahí está la gerenta de desarrollo social, pero no responden a la planificación y mucho menos a una política regional o a un plan regional de acción por la infancia cuando está precisado el plan. Y hay, por supuesto, la reacción de parte de sociedad civil cuando se dice, está el plan regional de acción por la infancia en Ayacucho, pero no tiene presupuesto, no se ha precisado este año qué es lo que se va a hacer. También lo planteo para ver cómo vamos respondiendo a esta incógnita, y me parece fundamental esta capacitación, aprovechando la articulación que existe en el sistema, porque sí es importante que las autoridades y el equipo técnico de estas autoridades conozcan de cuáles son los programas nacionales existentes en nuestro país y cómo pueden acceder a ellas. Porque hay alcaldes también que desconocen de toda la gama de oportunidades y de programas que existen en el país, y de pronto creen que tienen que inventar una fórmula y que no la tienen muy empoderado, apropiado, y entonces dicen, bueno, no, mejor invierto pues en una losa deportiva porque sé que los chicos van a jugar fútbol y ya no se van a dedicar al pandillaje, ya que puede ser una opción, pero estamos hablando de indicadores y de resultados que van más allá de solo implementar una infraestructura, ¿no? Por ejemplo, cómo promovemos igualdad, cómo promovemos ese empoderamiento y equipo humano que esté atendiendo a este sector de niñez y adolescencia junto con maestros, en fin, ¿no? Pero bueno, importante la participación de el representante de la PCM, ahí un trabajo necesario para fortalecer también en términos de compromiso a las autoridades
regionales y locales, que siempre están siendo criticados desde la inversión más en cemento que en personas. En este caso hay que exigirles, invierten los niños. Ese niño va a ser el futuro alcalde, ese niño va a ser el próximo funcionario, ese niño que tenga oportunidad de educarse bien, de que tenga oportunidades para salir. O sea, en el país tenemos niños realmente valiosos, capaces, exitosos. Lo que no tienen son oportunidades. Muchas veces no tienen las oportunidades. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la presentación de la señora Luisa Pilar Prado, especialista del presupuesto público, respecto a la asignación presupuestal para el Sistema Nacional de Atención Integral a la niña, niño, adolescente contra la violencia. Bien, tenga la palabra, Yulisa. Sí. Ya, está muy bien. Si de pronto tienen también preguntas, aportes que nos pudieran generar de aquí en adelante alguna acción conjunta, les agradeceré tomar nota y en su momento plantearlo. La verdad es que nosotros desde la comisión tenemos una alta expectativa de que a partir de estas mesas generemos un proceso de campaña a nivel nacional, que el tema no solo sea de respuesta a un hecho, sino que la tengamos presente, que la gente sea consciente de esa violencia naturalizada muchas veces desde el espacio del hogar, esto de usar la violencia como pedagogía formativa o como para que es como evitar que el niño se vaya por mal camino, y realmente son aspectos que nos han conducido a normalizarla finalmente, a reproducirla, y eso es lo que queremos evitar. Queremos una sociedad más libre de violencia.